Hemos llegado ya a la final de la parte doctrinal y ahora vamos a empezar una parte que es como un paréntesis que hace el libro de Romanos para explicarnos. Hemos estado hablando de la salvación de pe a pa, como dicen, ¿no? De principio a fin. El hombre pecador ha sido justificado y el hombre justificado descubre que no puede vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas, sino que necesita del poder del Espíritu Santo para poder vivir esa vida. Y en esa llenura del Espíritu Santo, el hombre aprende de que toda la vida cristiana tiene que vivirla en la ley del Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Y aprendimos que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros en nuestras oraciones, nos ayuda a orar, porque muchas veces no sabemos lo que nos conviene pedir. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, al igual que la creación misma. Está esperando también el día de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, cuando los hijos de Dios tengan su cuerpo glorificado. Y aprendimos en la clase pasada de que Dios ha diseñado la vida cristiana para que los cristianos podamos vivir como más que vencedores. Y decíamos que para nosotros vivir como más que vencedores, aquí en primer lugar vimos en el versículo 31 de que Dios es el que pelea por nosotros. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Dios es el que pelea por nosotros. Por esa razón podemos ser más que vencedores, porque nosotros no somos los que peleamos. Él ya peleó y ganó. En segundo lugar dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Podemos ser más que vencedores porque tenemos todas las cosas que nosotros necesitamos para alcanzar sus propósitos. No hay nada que nos haga falta para alcanzar sus propósitos. Es como cuando, ¿verdad? El Señor nos llama. Si el Señor nos llama, Él nos va a proveer. Déjenme decirles, ahora estoy pasando yo un momento de prueba, ¿no? Siempre que se acerca ya la fecha para salir al campo misionero, no sé por qué, pero esa es mi experiencia. Siempre el Señor provee casi al último momento. Y estamos confiando en el Señor que Él va a proveernos, ¿verdad? Para continuar con los planes y el llamado del Señor que nosotros hemos decidido obedecer por la fe, ¿verdad? Al llamado de Dios para ir al campo misionero, para regresar al Ecuador. Y estamos confiando de que Dios va a proveer. No sabemos cómo, pero Él ha prometido que si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Verdad? Y eso es lo que a nosotros nos sostiene y nos guía, y podemos seguir confiando en Él. Versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él ya nos ha declarado justos. Ya estudiamos lo que es la justificación, así que Él ya no nos va a condenar. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Podemos ser más que vencedores, hermanos, porque a pesar de que nosotros muchas veces en nuestras debilidades fallamos, pero ¿saben qué? Él sigue intercediendo por nosotros. Y la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sus promesas. Él no puede negarse a su palabra. Él lo va a cumplir. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación?
o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, todas estas cosas, ¿qué cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Somos más que vencedores. Y yo les decía de que los cristianos en la iglesia primitiva, especialmente en este tiempo donde Pablo está escribiendo, ellos tuvieron que vivir literalmente todas estas cosas: persecuciones, angustias, hambres, desnudez, que hasta la misma muerte fueron llevados como ovejas al matadero ahí en el circo romano. Y si ustedes estudiaron la historia de Roma, ustedes saben qué pasó con Nerón, ¿verdad? Uno de los césares más tremendos, que persiguió a los cristianos. Y él mismo quemó la ciudad y luego les acusó a los cristianos de haberlo hecho y los mandó a matar. Y yo me imagino a los cristianos en ese entonces, ¿verdad?, que leyeron la carta de Pablo y decían: ante todas estas cosas somos más que vencedores. Y yo digo, quizás cada uno de nosotros tenemos nuestro propio Nerón, ¿no? Pero quizás nosotros no experimentamos el tipo de pruebas y de circunstancias que pasó la iglesia primitiva. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestro propio Nerón, ¿verdad? ¿Cuál es su Nerón? ¿Cuál es el que está persiguiéndolo y poniendo en peligro su vida? ¿Sabe qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo les decía que ¿cuál era lo contrario del amor en la Biblia? ¿Qué era lo opuesto al amor? El temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y sabe que en la iglesia primitiva estos cristianos murieron como mártires, pero ¿saben cómo? Sin temor. Sin temor. ¿Por qué nosotros no tenemos miedo a la muerte? Jesucristo, que dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros no tememos a la muerte. ¿Saben qué? Nosotros ya no vamos a morir físicamente. Físicamente vamos a morir, pero espiritualmente ya no. ¿Saben que para el cristiano la muerte simplemente es un cambio de estado? Es como decía una tía mía, es la graduación. Es la graduación. Cuando nosotros morimos ya nos graduamos y pasamos a otra dimensión. Así que somos más que vencedores. Versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede ya separar del amor de Dios. Ninguna cosa en esta vida, ni nosotros mismos, podemos hacer algo que nos pueda separar de su amor. Y estaremos con Él para siempre. Qué bendición. Podemos tener esa seguridad, hermanos, del amor incondicional de Dios. Si hay alguna condición en el amor de Dios, es que creamos en su Hijo. Si usted ha creído en el Hijo, que Él vino a morir por usted, ese amor se queda con usted para siempre. Y nada le podrá separar del amor de Dios.
Dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Nadie podrá ya arrebatarnos de la mano de Él. Y estas son las promesas que el Señor nos ha dado a nosotros. Somos más que vencedores. Así que, hermanos, Pablo termina esta sección de Romanos 8 dándonos esa seguridad de salvación, la seguridad del amor de Dios. No hay duda, no hay duda. Y ahora Pablo va a empezar una nueva sección para indicarnos cómo es que este Dios soberano, del cual nosotros ya leímos ahí en los versículos 29 y 30, ¿verdad? Que a los que conoció predestinó, y después vimos que a estos que conoció también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Versículo 30 dice: y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificó. Y yo les explicaba el orden, ¿verdad? Entonces Dios nos conoce, pero Dios nos llama. Y yo les decía: ¿cómo Dios nos llama? ¿Por medio de qué nos llama el Señor a nosotros? Por medio del Evangelio. Cada vez que predicamos el Evangelio, Dios está llamando a la gente. Y a esos que llama, Él justifica, porque les convence de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo. ¿Sí? Y a esos que justifica, Dios les da un destino previo. La predestinación es para los creyentes. ¿Cuál es el destino previo de un creyente? Ser como Cristo, para que seamos formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a los que justificó, también glorificó. Y aquellos que tenemos el Espíritu Santo, les decía, recibimos las arras, es decir, la garantía, dice Efesios 1, 13 y 14, de que participaremos en la herencia de los santos. Vemos entonces que Dios es el que inicia la salvación de principio a fin. Y ahora Pablo nos va a hablar y a explicar cómo funciona la soberanía de Dios y la salvación de Dios, tanto en el mundo de los judíos como en el mundo de los gentiles. Y vamos a leer, porque Pablo aquí va a explicar qué pasó con Israel y qué pasó con el mundo gentil. Empezamos la lectura. Y a medida que voy a ir leyendo, voy a ir explicando cada uno de estos versículos y haciendo algunas aplicaciones para nuestras vidas. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo desea que sus paisanos, su pueblo, los judíos, sean salvos. Y él dice, él está dispuesto a, si él podría, irse al infierno, ser maldito, con tal de que su pueblo sea salvo. Pero como la salvación no depende de Pablo, pero vemos que el sufrimiento de Pablo, este Pablo sufría mucho por su pueblo, a pesar de que él era llamado a predicar a los gentiles. A los lugares donde él iba, ¿saben a dónde llegaba primero? A la sinagoga, donde estaban sus paisanos, y a ellos les predicaba y aprovechaba a predicarles a ellos, y de ahí predicaba a los gentiles.
Él tenía una pasión por las almas que se estaban perdiendo de sus paisanos. Yo no sé cómo es el corazón suyo en cuanto a la gente que se está perdiendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué sentimos? ¿Sentimos esa pasión de ver que la gente se está perdiendo, se está yendo al infierno, o somos indiferentes? Y nosotros tenemos que pensar, y Pablo pensaba estratégicamente cómo él podía ganar a mayor número. Y él funcionaba y trabajaba así. Versículos 6 al 9. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como los descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pablo nos está diciendo aquí de que no todos los descendientes según la carne de Abraham son israelitas. ¿Quiénes son los israelitas? Según el versículo 8, los que son hijos según la promesa. Los verdaderos israelitas son aquellos que han creído, no que han nacido en el pueblo de Israel. Son los que han creído en la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Gálatas 3:16 nos explica cuál es la simiente. Y dice ahí en Gálatas 3:16, y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino dice a tu simiente, la cual es Cristo. Y esa es la promesa que debían haber creído los israelitas según la carne. Pero al no creer, entonces ellos se constituyen, simplemente no se constituyen hijos de Dios, simplemente parientes de Abraham, pero no hijos de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios son aquellos que son según la promesa. Versículo 10 al 18 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno a Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, subrayen este versículo, es clave, hermanos, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tener misericordia, del que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer,
endurece. Estos versículos, hermanos, mucha gente se ha hecho tanto lío. Y déjeme decirle, este pasaje está causando tantas divisiones en tantas iglesias. Porque no entendemos, ¿verdad?, de que Dios es soberano, que la salvación es un acto soberano de Dios. ¿Quién decide salvarnos? ¿Quién toma la iniciación para salvarnos? ¿Quién envió a su Hijo? ¿Quién nos convence de pecado? Y decimos, ¿y nosotros? Respondemos al llamado de Dios. Y vamos a leer esto. Versículo 11. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios sea conforme a él, a la elección permaneciese. No por las obras, sino por quién? Por el que llama. Y él dijo, el mayor servirá al menor. ¿Qué dice la ley en cuanto a los primogénitos? ¿Verdad? ¿Quiénes eran los que iban a heredar y los que iban a mandar en la familia? Es como lo han visto los reyes de Inglaterra, ¿verdad? ¿Quién hereda el trono? El primogénito, ¿verdad? De acuerdo a la ley, en el Antiguo Testamento, eran los hijos primogénitos los que iban a ser los que manden en la casa, ¿verdad? Iban a ser los herederos, iban a ser aquellos a quienes se dé la bendición, y era a través de los primogénitos que se iba a manifestar eso. Eso era de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que todas las personas esperaban. Pero aquí Dios va a hacer algo que va en contra de lo que esté establecido para los hombres. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a hacer que el menor sea el que mande y el mayor sirva al menor. ¿Puede hacer Dios eso? Romper las leyes y decidir bendecir al menor. ¿Puede hacer Dios eso? Pues lo hizo. Y cuando Él decide esto, y aquí Pablo explica, ¿cuándo decidió eso? ¿Antes o después que nazcan estas personas? ¿Antes o después de que nazcan? Antes de que nazcan. Antes de que ellos hayan hecho bien o mal, Dios decidió de que el menor servirá al mayor. Y bueno, y nosotros ya después vemos en la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Esaú y qué pasó con Jacob? ¿Qué hizo Jacob? ¿Te acuerdas la historia que hizo Jacob? Él era el que se vistió, ¿verdad? Y se puso aquí pelos de animales en los brazos para hacerse pasar como velludo. ¿Se acuerdan de eso? Porque Esaú era el mayor y él era bien velludo, ¿verdad? Y en el momento en que el padre va a dar la bendición, Jacob se disfraza de Esaú y le roba la bendición al hermano mayor. Y se cumple lo que Dios había determinado. ¿Y Abraham a quién bendice? ¿A Esaú o a Jacob? A Jacob. A Jacob amé y a Esaú amor. ¿Por qué Dios puede hacer eso? ¿Saben cómo se llama eso? Soberanía. Soberano.
por siempre Él es soberano. Y recién subí una canción en el Facebook, ¿no?, de un amigo mío que él compuso esa canción justo cuando estábamos en Argentina. Y él dice: soberano, por siempre Dios es soberano, y no hay quien le pregunte: ¿qué haces? Otro ejemplo que nos pone aquí el apóstol Pablo, de Moisés. Versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién, de que Dios tiene misericordia. Y él va a poner, nos va a explicar. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, de quien quiere tiene misericordia, y del que quiere endurecer, endurece. ¿Cómo es que se endurece el corazón del Faraón? ¿Quién endurece el corazón del Faraón? Déjenme decirle cómo funciona. Me gustó este ejemplo, alguien puso así: Dios es como el sol. El sol derrite a la mantequilla, y ese mismo sol endurece al barro. La pregunta es: ¿cómo es tu corazón? ¿Como mantequilla o como barro? Cuando escuchas la palabra de Dios, ¿cómo reacciona tu corazón? ¿Se endurece? ¿Se resiste? ¿Y vas a responder como Faraón? No. Moisés le dijo: el Dios dice: deja a mi pueblo ir para que me adore. Esa era la predicación para Faraón. ¿Faraón cómo respondió? No. No, no y no. ¿Quién se llevó la gloria? ¿El Faraón o Dios? ¿Para qué Dios endureció el corazón del Faraón? Para mostrar su gloria. Déjenme decirle, hermanos, Dios, de aquellas personas que endurecen el corazón, Dios muestra su gloria. Y Él es más que vencedor. Él es el que pelea, y Dios siempre gana. Dios nunca lleva las de perder. Versículo 19 dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? El vaso no puede decirle al alfarero: no me hagas de esa manera, ¿verdad? ¿Quién tiene el control sobre el barro? El alfarero. Y si el alfarero quiere, puede romper la vasija que hizo, o el vaso que hizo, y volverla a hacer otra vez. Y el vaso no puede reclamarle al alfarero.
Y Dios dice que soporta con paciencia, ¿qué cosa? Los vasos de ella. ¿Alguna vez se ha preguntado usted? Oye Dios, ¿por qué no destruyes a estos tan malos? Mira las injusticias que están haciendo. Mira las mentiras que dicen. Mira las injusticias que hacen. Señor, ¿por qué no los destruye? Es nuestra pregunta. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? ¿Por qué no los destruye? ¿Qué dice ahí? Porque Dios es paciente. Lastimosamente, muchas personas interpretan la paciencia de Dios como una oportunidad que Dios les está dando para seguir haciendo el mal. ¿Por qué Dios es paciente? Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, Dios no está destruyendo a los pecadores porque Dios es paciente. Pero un día va a venir la ira, un día va a venir el juicio. Así que no malinterpretemos la paciencia de Dios. Y hay algunas personas, como Dios todavía no les ha hecho nada, siguen en sus pecados e interpretan mal la paciencia de Dios. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, gloria a Dios, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Cómo es que Dios ha manifestado su gloria para con nosotros? Porque Dios nos ha llamado, nos ha permitido escuchar su voz, el Evangelio. Le hemos aceptado, le hemos creído, y ahora su gloria permanece en nosotros. Cristo en nosotros, dice la Biblia, es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Wow. Versículo 24. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solamente el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Dios tenía un plan, y ese plan era salvar al mundo gentil. Y Él ha endurecido el corazón de Israel. ¿Cómo es que Dios endurece el corazón de Israel? Dios muestra su amor para con Israel. Envía a su Hijo a morir en la cruz. Les muestra el amor. ¿Y cómo responde el pueblo de Israel? No le reconoce como Mesías. Y el endurecimiento de Israel, según la profecía de Oseas, de Isaías y Ezequiel y todos los otros, que nos hablan de que Él iba a llamar a un pueblo que era no su pueblo, mi pueblo. ¿Quiénes son esos? Nosotros, los gentiles. Imagínense. Y Pablo lo vas a explicar más adelante.
¿Qué pues diremos? Versículo 30. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe. Subrayen eso, por favor. No por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué entonces Israel no es salvo? Porque ellos querían establecer su propia justicia de acuerdo a sus obras, no de acuerdo a la fe en el Mesías. Ellos pensaban que podían ser justos por las cosas que ellos hacen. Miren, hermanos, si nosotros no tenemos bien en claro este asunto, de que nosotros somos salvos por gracia, por la pura misericordia de Dios, porque hemos creído en Él, no porque nosotros nos merecíamos, no porque nosotros hayamos hecho obras buenas. Jesucristo vino a ser nuestro Salvador, y para Israel vino a ser piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque ellos no respondieron con fe, sino que queriendo establecer su propia justicia de acuerdo a sus propias obras, pensaban que ellos podían ser aceptados por Dios por las cosas que ellos hacían, mas no por la fe. Damos gracias a Dios que la salvación es por fe, hermano, porque si fuera por obras ninguno de nosotros la podía hacer, hermano. Por la fe en Cristo Jesús. Y dice el último versículo 33: y el que creyera en Él no será avergonzado. Podemos andar con la cabeza en alto. Soy hijo de Dios, soy justificado por haber creído en Cristo. Capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo sigue insistiendo, quiere que Israel sea salvo, así que él sigue orando por ellos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Es decir, que el pueblo de Israel tenían la palabra de Dios, pero no la interpretaban correctamente. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir este versículo 4? Que todo el Antiguo Testamento, el propósito del Antiguo Testamento era guiar al pueblo de Israel a Cristo, para que crean en Cristo. Eso quiere decir ahí, el propósito de la ley, el propósito del Antiguo Testamento era Cristo. Era que ellos creyeran en Cristo. ¿Pero qué pasó? Ellos no se sujetaron a la justicia de Dios. Quisieron establecer su propia justicia. Y como dicen por aquí en México, les fue como en feria. Como en feria. Salieron perdiendo. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: ni digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aquí tenemos un contraste. La ley dice: haz esto y vivirás. Es decir, Moisés, cuando él escribió la ley, y el Antiguo Testamento se escribió, y el pacto de Moisés decía
de que si tú haces y guardas la ley, tú vas a poder vivir, vas a poder ser bendecido. Las bendiciones eran por guardar la ley. Pero la justicia que es por la fe es diferente. La justicia que es por la fe hace que Cristo descienda a la tierra a morir por nosotros y baje a la tumba y se levante de ella. Eso es lo que dice Pablo, que la única manera de ser justificado es creyendo que Jesús vino a morir por nosotros y que Él se levantó de los muertos. Y Dios nos justifica por creer en eso. ¿Han creído, hermano? ¿Han creído en eso? Espero que sí. Espero que sí. Más, versículo 8 más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuándo es que una persona es salva? Cuando cree en su corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿qué dice? Se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos es rico para con todo lo que le invoca, porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Ok, déjenme decirlo, para entender bien esta porción que les acabo de leer, tenemos que leer desde el versículo 13 para arriba. Ok, vamos a hacer ese ejercicio. Ok, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién va a ser salvo? El que invocare el nombre del Señor. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Quiénes tienen que invocar? Los judíos y los griegos, ¿verdad? Versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Quiénes no van a ser avergonzados? Judíos y gentiles que creen en Él no van a ser avergonzados, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para confesar? Versículo 10. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para confesar? Creer, exactamente. Porque con el corazón se cree para justicia. Cuando creemos, entonces confesamos. Versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, la única razón por la cual vamos nosotros a confesar que Jesús es el Señor es porque hemos creído en el corazón. Y todo el que invoca el nombre del Señor es salvo. ¿Por qué invoca? Porque cree. La salvación siempre es por fe, hermano. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Qué tienen que hacer antes de invocar? Creer. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Qué tienen que hacer antes de creer? Oír. ¿Verdad? ¿Y cómo oirán si no hay alguien quien les predique? ¿Qué tienen que hacer para oír? Tienen que alguien predicar, ¿verdad? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué tienen que hacer para predicar? Ser enviados. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, Dios ya nos ha enviado y nos ha dicho: id por todo el mundo y predicar
predicar el evangelio a toda criatura y de hacer discípulos a todas las naciones. Y nosotros como iglesia, ya como iglesia local, tenemos que enviar a los misioneros. Tenemos que enviar para que los que salgan como misioneros prediquen el evangelio. Ese es el trabajo de la iglesia local. Entonces, si queremos que la gente sea salva, hermano, tenemos que pasar por este proceso. Y espero que muchos de aquí puedan ser enviados al campo misionero. Y muchos de los que están aquí puedan escuchar el llamado de Dios que les está enviando a predicar a toda criatura. Dios nos está enviando a nosotros, hermanos, para que otros escuchen y crean. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que, hermanos, si queremos que la gente crea, tenemos que predicar, porque Dios llama a la gente a través de la predicación del evangelio. Versículo 18. Pero digo, ¿no han oído antes? ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo provocaré a hacerlos como un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios se había manifestado a Israel y les había llamado. ¿Y cómo respondió Israel? Un pueblo rebelde, incircunciso de corazón. En cambio, cuando el evangelio es llevado a los gentiles, la gente empieza a creer. Un pueblo que no era pueblo de Dios, ahora responde. Entonces aquí nace una pregunta, ¿no? ¿Será que Dios se ha olvidado de Israel? Vamos a ver si Dios se ha olvidado o no de Israel. Del capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Para muestra basta un botón, decimos nosotros. Dios no ha desechado a Israel, sino Pablo mismo es un ejemplo. Versículo 2 dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuraban matarme? ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, mas no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Dios no se ha olvidado de Israel. Y la prueba es que Dios siempre tiene un remanente. Y ese remanente es algo. Los judíos que escuchan el evangelio, aunque sea un poco de ellos, están siendo salvos. Y Dios no se ha olvidado de Israel. ¿Qué pues? Dice versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto